Colegas, buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta sesión del curso de contabilidad de cierre contable gubernamental 2020. Bien, la clase anterior habíamos visto un poco acerca de los actos preparatorios para la elaboración de los estados financieros, ¿no? Dentro de esos actos está justamente lo relacionado con el rubro de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo, para mayor detalle tendríamos que acogernos a lo que indica la Directiva 005, que básicamente habla de bienes muebles. Y si queremos ver un poco más acerca de bienes inmuebles, pues nos iríamos a la Directiva 002-2014. ¿Ya? Eh, Dentro de esta literatura relacionada con propiedad, planta y equipo, hay un párrafo en particular que habla acerca de los elementos de patrimonio histórico, artístico y cultural. Es un párrafo más que todo aplicado al Ministerio de Cultura y a sus 7, 8 o 9 unidades ejecutoras que tiene actualmente. Habla acerca de que los elementos del patrimonio histórico, artístico y cultural se reconocen. Recuerden que todo esto se trata de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero acá básicamente se habla de reconocimiento. Los elementos de patrimonio histórico, artístico y cultural se reconocen en forma progresiva en la medida en que la DGCP lo establezca. Lo indicado no comprende los costos de los elementos del patrimonio histórico, artístico y cultural, cuyo reconocimiento ha sido realizado con anterioridad a esta disposición. Los costos posteriores en que se incurra por mantenimiento diario rutinario que comprende mano de obra, servicios y bienes consumibles, son tratados como gastos del periodo. Los gastos o los costos de conservación distintos a de mantenimiento diario o rutinario y de restauración que busquen la reparación de daños materiales son tratados como elementos de propiedad, planta y equipo de acuerdo a los criterios del texto único ordenado de la Directiva 005/2016. En realidad, bastante literatura para un pequeño mensaje. Miren, les explico un poco. El Ministerio de Cultura ve todo lo relacionado con patrimonio histórico, artístico, cultural, ya sea bienes muebles como los huacos o bienes inmuebles como los restos o centros arqueológicos, entre ellos Machu Picchu, Pachacamac, este, la línea de Nazca, museos eh, y todo tipo de se podría decir, de historia material en el país. Recordemos que el Perú prácticamente es un cementerio. Solamente el 0,5% de toda una historia ha sido desenterrada, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, ustedes no saben la cantidad de objetos culturales que han sido desenterrados hasta la actualidad. No todo, evidentemente, no todo lo que se ha desenterrado lo tenemos en exposición en los museos a nivel nacional. Imposible, ¿no? Hay una buena cantidad de bienes que están almacenados y que no necesariamente están inventariados, ¿no? Recordemos que acá implica también un control por parte de de alguien que se encargue de la custodia de estos bienes que son de manera especializada, ¿no? Tienen un trato especializado. Entonces, imagínense el costo de mano de obra, el almacenaje y la custodia, el control de esos bienes. Sería un importe bastante significativo. E imagínense reflejar esos importes dentro de los estados financieros, ¿no? Estamos hablando tanto de bienes, voy a ponerlo acá, de bienes muebles, culturales, pero también estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Inmuebles culturales, ¿ya? Entonces, acá intervienen los museos también, los museos. Intervienen acá también, los centros arqueológicos. Y acá los bienes muebles culturales, pues, llámese reliquias, huacos, ¿no? Etcétera. Ahora, entonces, lo que nos dice la DGCP es que de manera progresiva se vaya reconociendo este tipo de activos, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles.
Eh, en teoría, en la realidad, estos bienes no se contabilizan como un activo, ¿no? Recordemos que para que ser reconocido como activo, debe haber dos cosas, ¿no? Para que algo se reconozca como activo, tiene que haber dos cosas. Que generen un beneficio económico o un potencial de servicio, ¿ya? Y dos, eh, que puedan ser, que puedan ser medidos viablemente. Y tres, también que se tenga control sobre estos recursos, ¿ya? Sobre estos recursos. Todo esto va de la mano, ¿ah? Principalmente estos son las dos características principales que te pide un hecho económico para que sea calificado como activo. Les hago este comentario, colegas, porque de una simple pregunta ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Este caso siempre lo pongo como ejemplo, el caso de Machu Picchu. Machu Picchu, por ejemplo, ¿sería calificado como activo? ¿Sí o no? Y voy a hacer un caso extremo, ¿ah? Porque estoy hablando acá del Ministerio de Cultura. Los peces del mar, miren, los peces del mar, los peces del mar. ¿Ya? Ministerio de Producción, ¿no? O si hay una unidad ejecutora de pesquería. ¿Serían calificados como activo? Estoy yendo a un tema ya extremo, ¿ah? Extremo, para que ustedes saquen sus propias conclusiones de por qué hay impedimentos que hacen que nosotros no podemos registrar o reconocer de forma progresiva estos elementos, patrimonios artísticos y culturales. ¿Qué nos impide registrar contablemente Machu Picchu como un activo? O los huacos, o los miles de millones de huacos a nivel nacional. ¿Qué nos impiden que estos sean registrados como un activo? O los peces del mar, que finalmente son recursos del Estado. ¿Qué nos impide que lo podamos registrar como activo? ¿Mm? ¿Qué nos faltaría acá para que, para que tranquilamente pueda ser registrado como activo? ¿Mm? ¿Qué faltaría? Machu Picchu, empecemos con Machu Picchu, colegas. A ver, Marilia nos comenta, es imposible valorizar. Jorge Cueva nos dice la medición del bien. Marilia nos ha comentado algo bastante importante, ¿ah? Jorge también habla acerca de la medición. En realidad, claro, ambos van de la mano, ¿no? Hablan acerca de la medición. Sus colegas nos comentan que hay problemas en tema de la medición. En su momento, bueno, en su momento cuando yo revisaba información de estas entidades públicas, también hice la misma aseveración, ¿ya? Yo no puedo valorizar Machu Picchu porque a, a cualquier habitante de Cusco, a todos los habitantes de Cusco en realidad, que le preguntes cuánto crees que vale Machu Picchu, te van a decir que tiene un valor incalculable, ¿no? Por la historia que representa, que esta representa. Y claro, esa fue la versión que también le di en su momento al auditor. Y también le dije que si hipotéticamente lo valorizaría, qué base de medición utilizaría. Y él me indicó que podría buscar otros activos de similar naturaleza y tomar como referencia el precio de ese activo. Llámese, es algo así como que hubiera un Machu Picchu 2 en otras partes del mundo. Entonces, en base al valor que le habían puesto a ese centro arqueológico, a ese inmueble arqueológico, lo podrías utilizar como referencia para darle el valor a Machu Picchu. ¿Ya? Lo cual es imposible, ¿no? Machu Picchu es único. Pero también hay algo que debemos tener en consideración acá. Este, estos bienes culturales, a través del tiempo, en vez de bajar su valor, conforme pasa el tiempo, aumenta su valor. O sea, son bienes exentos de una depreciación, ¿no? Exentos de una depreciación. Ustedes dirán, sí, pero Machu Picchu poco a poco se va deteriorando, a pesar del mantenimiento diario o mensual o semestral que se les dé. Sí, pero el valor de un activo, y lo dije ya en ejemplos anteriores, no radica en el deterioro físico de este, sino en el valor
en el potencial que trae cada activo y que pueda dar a la población, ya sea traducido en un potencial de servicios o una entrada de dinero a futuro, producto del uso de ese activo. Por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, está claro que Machu Picchu tiene un valor incalculable. Es más, este tipo de activos son prohibidos de ser vendidos. Por lo tanto, difícilmente hay un mercado que esté dispuesto a dar un valor exacto si en caso, hipotéticamente, se vendiera este tipo de activos. ¿Ya? Pero, al margen de que tenga un valor incalculable, histórico y cultural, la contabilidad dentro del universo contable, no vemos aspectos, así como no vemos aspectos materiales, ¿no? De un activo, tampoco vemos aspectos culturales o históricos de un activo. Vemos aspectos de generación de dinero, ¿sí? Aspectos financieros. Por algo que toda nuestra contabilidad, todo nuestro activo, pasivo y patrimonio, está dentro de un título llamado estado de situación financiera. O sea, básicamente ve el aspecto financiero de los recursos que maneja el Estado. No ve el aspecto histórico o cultural, que puede ser incalculable, pero ese tipo de aspectos no lo visualiza nuestra contabilidad. Entonces, bajo esta nueva premisa, si bien es cierto, el valor de Machu Picchu es incalculable, lo cierto, lo cierto es que Machu Picchu te genera beneficios económicos, es decir, constantes entradas de dinero como resultado del pago de entrada del turista, ¿no? Por visitar este centro arqueológico, ¿ya? Que se tenga control sobre esos recursos, sí tenemos control, ¿no? Todos los días tenemos control sobre los recursos. Es más, lo utilizamos en los gastos de pago al personal, los guías, el personal que cobra las entradas, en el mantenimiento de Machu Picchu, en las restauraciones constantes de toda la zona arqueológica y demás, ¿no? Ahora, que pueda ser medido fiablemente, eh, hay distintas bases de medición, ¿ya? No estoy a favor ni en contra de la EGCP, por si acaso. Solamente estoy soltando un supuesto alternativo de cómo podríamos medir Machu Picchu, ¿ya? Eh, Aprovechando esta causística, ¿qué sucede? Miren, cuando ustedes tienen un activo en su poder, de cualquier tipo, este activo yo sé que les cuesta, ¿no? Les cuesta, tiene un costo, ¿no es así? Y que normalmente está reflejado en una factura. Tú te compras un celular, ¿no? Y te van a dar una factura a cambio. En esa factura está reflejada el costo histórico. Por ejemplo, 800 soles. Ese es tu costo histórico, ¿sí? Pero ustedes tienen que aprender a diferenciar, y esto vale en la contabilidad. Ustedes tienen que aprender a diferenciar entre el costo y el valor, ¿ya? Entre el costo y el valor. ¿Por qué? Porque eso va a tener mucha implicancia en el patrimonio de tu entidad. El costo, evidentemente, es lo que tú pagaste o desembolsaste por un recurso, que finalmente lo vas a recuperar, ¿ah? Se le llama costo, ¿por qué? Porque tú inviertes en algo, ¿ya? En la compra de algo, de algún recurso, que finalmente a través de su uso o a través de su venta, vas a recuperar la inversión inicial que hiciste en ese activo. Por eso se le llama costo. Si tú desembolsas dinero en un recurso que no te va a beneficiar, es decir, que no te va a beneficiar al consumirlo, ni te va a beneficiar al venderlo, pues simplemente es un gasto, ya no es un costo, ya no es un activo, ¿ya? Entonces, ese es como primer punto. Como segundo punto, ustedes tienen que aprender a diferenciar entre el costo y el valor. El costo es el importe que ustedes desembolsan por la compra de un recurso, de un activo, si así lo fuera. Pero el valor se da en base a la percepción del mercado, en base a la percepción del mercado. Por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, si hipotéticamente ustedes hace muchos años atrás, hipotéticamente estoy hablando, hubieran comprado Machu Picchu, estoy hablando hipotéticamente, y les haya costado, ¿ya? 100, o ustedes lo hayan valuado en 100 billones de dólares. Se me ocurre, por si acaso, no estoy solamente teorizando. Con el transcurrir de los años, ¿ya? Machu Picchu evidentemente va a aumentar de valor, ¿no? Cuando ustedes tienen algún tipo de pieza arqueológica que representa la historia de un país, conforme pasan los años, en vez de bajar su valor, comienza a aumentar.
A pesar de que inicialmente te puede haber costado 100 billones, evidentemente con el transcurrir del tiempo, por la apreciación que le da la misma población o los turistas a nivel mundial, hace que Machu Picchu comience a aumentar de valor y ya no valga lo que inicialmente costaba, ¿me entienden? Entonces, ese es el valor a- en base a la apreciación que se le da a este centro arqueológico, ¿ya? Es muy distinto el valor que el costo mismo, ¿ya? Les comento esto porque va a haber un concepto dentro del marco conceptual que se llama valor de uso. Es decir, en base al uso que le damos a un activo, su valor comienza a aumentar o también a disminuir. Y tenemos que hacer ajustes al costo inicial de ese bien, al costo inicial de ese bien, en base al valor de uso que le estamos dando en el presente. Al inicio, Machu Picchu me puede haber costado 100 billones, pero yo, conforme pasen los años, le doy mucho más valor. Los turistas le dan mucho más valor. Entonces, ese bien va subiendo de valor, ¿no? Ya no vale lo que costaba inicialmente. Entonces, en base al uso que se le da a ese, a ese centro ecológico, su valor puede aumentar o puede también disminuir, ¿ya? Ahorita estoy hablando de Machu Picchu, puedo hablar de otro tipo de activos que en base al uso que le dan, el valor aumenta o disminuye. Entonces, en el caso de Machu Picchu, en el caso de Machu Picchu, yo sé que hay todo un sentimiento cultural hacia este centro arqueológico, pero lo cierto es que este centro arqueológico genera ingresos diariamente, mensualmente y anualmente. Entonces, en base, si ustedes lo comparan con otro tipo de activos, ustedes saben que un activo vale lo que vale en base a lo que genera. Cuanto más dinero te genera, este activo vale mucho más. Cuanto menos dinero te genera, evidentemente vale mucho menos. ¿Me entiendes? O sea, en base a la generación de ingresos de este activo, que produce este activo, tú puedes tranquilamente saber cuánto vale, cuánto financieramente hablando, ¿ah? Si Machu Picchu te genera, creo que genera algo de 20 millones, no, debo estar equivocado, tal vez 20 millones o más al año, ¿ya? Hipotéticamente, si genera 20 millones de ingresos o más al año, entonces en automático puedes saber cuánto cuesta Machu Picchu. En base a una proyección de ingresos a futuro, si tú dices, todos los años me genera 20 millones de soles, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo vas a utilizar Machu Picchu para que vengan a visitar? Ah, por unos 50 años. Ah, yo puedo hacer una proyección de acá a 50 años de mis ingresos, ¿ya? Los traigo a valor presente, ¿no? Y sobre eso, en base a los ingresos que esta me genera, puedo saber cuánto vale Machu Picchu. No culturalmente, ¿ah? No históricamente, pero sí financieramente hablando. ¿Me entienden? Porque la contabilidad finalmente ve eso, aspectos financieros, no aspectos culturales. En base a la generación de ingresos futuros de un recurso traídos a valor presente, puedes tranquilamente saber cuánto cuesta este bien. ¿Me entienden? ¿Cuánto cuesta este bien? Entonces, con ello se le puede dar un valor a Machu Picchu. Evidentemente, el trabajo es mucho más especializado, ¿no? Ese trabajo de, de hacer un flujo de ingresos a valor descontado, ya es un trabajo del especialista, ¿no? No lo va a hacer el contador. Tiene que ser un trabajo especializado. Pero ese sería el caso de Machu Picchu, ¿ya? Sí, sí, yo pienso particularmente que sí se le puede dar un valor en base a la proyección de flujos de ingresos que esta trae, ¿ya? Definitivamente sí es un activo, eso está claro, porque me genera un beneficio económico, ¿ya? El valor, cuando dice que puede ser medido confiablemente, sí, si lo traemos a un perito y este avala en base a los ingresos futuros cuánto es el costo presente a una tasa de descuento por inflación, puedo saber cuánto es el costo financieramente hablando y que tengamos un control sobre este recurso, sí tenemos un control, ¿ah? Sin quitar, por si acaso, el valor histórico y cultural que esta trae consigo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? El tema de Machu Picchu. ¿O tienen alguna consulta? Bien. Está claro que Machu Picchu, como cualquier tipo de elemento de patrimonio histórico y cultural, no es sujeto a una depreciación, ¿no? Porque por su propia naturaleza histórica, esta tiende a subir de precio año tras año. ¿Ya? Les recomiendo mucho que lean políticas contables en cuanto a bienes artísticos culturales
caso chileno, caso chileno. Les recomiendo también que asistan a mi curso de diseño de políticas contables, en donde les hablo un poco acerca de realidades ecuatorianas, colombianas y chilenas en cuanto al reflejo de este tipo de activos. Bien, eso es en cuanto a Machu Picchu. En cuanto a los huacos, ustedes no saben la cantidad de huacos que hay a nivel nacional, guardados en los museos, en distintos centros culturales. Es imposible incluso inventariar todos esos bienes culturales. Es imposible, ¿no? Por la cantidad que se desentierra, ¿ya? Ahora, si hipotéticamente tú los tuvieras controlado, enumerado, mapeado totalmente, todos esos huacos que has desenterrado, ¿ah? Ni siquiera los que están enterrados, los que están desenterrados, este, ¿los activarías? ¿Les darías un valor? ¿Les darías un valor? ¿Qué opinan en este caso? En el caso de los huacos. ¿Qué opinan, colegas? A ver, los leo. ¿Qué opinan? En el caso de los huacos, ¿los activarían? Los huacos, ya, no los huacos que estén guardados en almacén, sino los huacos que están en exposición en los distintos museos. ¿Los activarían? ¿Les darían un valor? ¿Nos generan beneficios económicos el exponer esos huacos en los museos? ¿Tenemos un control sobre esos recursos? ¿Control sobre el uso de esos recursos? ¿Se podrían activar? Juan Arias nos dice, son activos culturales. Jorge Antón nos dice, no. Juan Arias dice, sí existe el control. ¿Los activarían o no los activarían? Habría que pensar mucho en esto, colegas, ya para terminar este tema. Piensen mucho en este tema, ya. Mucho, siempre, siempre, para cualquier tipo de evento o hecho económico que ustedes registren, siempre piensen en esto. Costo-beneficio, ¿sí? Materialidad, relevancia y representación. ¿Ya? Siempre, siempre. Estos son los filtros, estos 4 ítems son los filtros que les van a ayudar a saber si la información que ustedes están registrando en su contabilidad es útil para la toma de decisiones. Si no es útil, pasando esos filtros, si no es útil, simplemente no piensen en incluir en los estados financieros. Así de simple. Por más que tengan 2 billones de huacos ahí, si ven que esa información de costearla no te va a resultar beneficiosa para la toma de decisiones, no entraría dentro del concepto de información útil, ¿no? Para justamente tomarla. Este, entonces, pero evidentemente tú puedes controlarla, ¿no? Puedes tener un archivo en Excel y tener todo el control de ese inventario. Pero, como les digo, no se enfoquen tanto en que es un bien cultural, porque los bienes culturales sí generan ingresos, sí generan beneficios económicos, sí generan un potencial de servicio traducido en, en enseñanzas, ¿no? A los visitantes. Eh, tenemos un control sobre el uso de estos recursos, evidentemente que los tenemos, bueno, al menos los que están en exposición en los museos, ¿no? Y que puedan ser medidos fiablemente, se puede hacer una estimación fiable, recuerden que nada es exacto en la contabilidad, ¿ya? En base a los ingresos que genera, lastimosamente las cosas son así, en base a lo que tú generas, en base a lo que tú produces, te costea. Si produces poco, es que vales poco. Si produces mucho, es que vales mucho. Hablando en términos de dinero, ¿ah? Y acá lo que capturamos son hechos económicos, o que cuestan o que no cuestan, o que generan beneficios o que no generan beneficios. Y en base a eso comienza a hacerse la medición de estos activos, ¿ya? Entonces, estos son los filtros que ustedes tienen que tomar en consideración, principalmente estos dos, costo, beneficio y materialidad, para ver si aplicaría o no el reconocimiento, como dice acá, el reconocimiento de forma progresiva en la medida que la DGCP lo establezca. Particularmente, he visto casos, he visto casos en Inglaterra, en Francia, ¿ya? He visto casos en Chile, en Colombia y en Ecuador, y ellos no activan sus bienes culturales. He visto casos en París, en la cual en la literatura indicaba que solamente los cuadros
Los cuadros sí están cotizados en los mercados internacionales. Los cuadros. Ya, las pinturas, ya, las pinturas antiguas. Y no todas, ¿ah? Solamente algunas cuantas. Y sí están registradas como activos, ¿ya? Porque también están expuestos al mercado internacional sujetos a una venta posterior. En otros países algunos tipos de bienes culturales sí están permitidos que sean vendidos, ¿ya? A nivel internacional. Entonces, ellos tranquilamente pueden tener un costo, ¿no? O un valor en el mercado, porque posiblemente a futuro puedan ser vendidos. Pero son contadas, ¿ah? Son contadas excepciones. Lo demás no se activa. Imagínense, Torre Eiffel activada, ¿no? No, bueno, Torre Eiffel no tanto. Las pirámides de Egipto, ¿no? Activada. Qué sé yo, y cualquiera de las 7 maravillas actuales que tiene nuestro planeta. Mm, Y para ir a este caso extremo, ya para terminar, los peces del mar, ¿por qué no se activarían los peces del mar? ¿Qué me falta ahí para activar los peces del mar? Yo sé que es algo obvio, que está ahí, ¿no? Rondando en nuestra cabeza, pero necesito que aterricen ese concepto en palabras. ¿Por qué los peces del mar no serían activados? ¿Qué nos falta? Que puedan ser medidos fiablemente. Yo sé cuánto cuesta un pez, ¿no? Creo que no hay mucho que ver en esa parte. Que me genera un beneficio económico, sí, pues no, pesco algo, lo vendo y sé cuánto me van a dar por ello, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta ahí? Exacto, me falta el control, ¿no? No tengo control sobre esos recursos, ¿ya? No tengo control, ¿no? Una vez les comento ahí nada más, eh, justo Eduardo Ventura me hizo entender justamente con un pequeño ejemplo, el que hablaba de que, el que hablaba Eduardo Ventura, que ve el curso de Nix SP, me decía, pues, ¿no? Acá está Perú y acá está Chile, ¿no? Acá está Chile abajo. Y acá está el límite territorial, Tacna, Arica. ¿Sí? Y por acá estaban las 200 millas, el mar, al costado, ¿no? Del mapa. Y acá estaba una ballena. Y la ballena simplemente iba nadando por acá, ¿ya? Y se pasaba del mar de Perú, se pasaba al mar de Chile, ¿no? ¿Qué le ibas a decir a Chile? No, esa es mi ballena, ¿no? Ese es mi activo, ¿no? O sea, todo lo que nadaba en el mar, evidentemente no teníamos ningún tipo de control sobre el uso de esos recursos, ¿no? Por lo tanto, no podíamos calificarlo como un activo. Es esencial tener control sobre el uso, ¿ah? Recuerden la palabra, sobre el uso de esos activos, porque quien usa los activos obtiene los beneficios económicos o potencial de servicios justamente del uso de esos activos. Por eso es que es tan importante tener control sobre el uso. No se refiere a control de controlarlo en un Excel, ¿no? A ese tipo de control no se refiere a los activos, sino el control sobre quién usa los beneficios económicos o potencial de servicios que traen consigo cada, cada activo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más dice acá? ¿Qué más dice acá? Las entidades que cuenten con elementos de propiedad planta y equipo cuyo valor sea de un sol y respecto de los cuales se haya estimado una vida útil adicional mayor a 2 años, deben recalcular la depreciación en base a la nueva útil estimada. ¿Ya? El importe de comparar la nueva depreciación con la antigua se registra en resultados acumulados. Esta disposición es aplicable a los elementos que la entidad espera continuar utilizando y aquellos que tengan previsto transferir a otras entidades. Los activos cuya vida útil adicional estimada sea menor o igual a 2 años pueden ser mantenidos en tal condición contable hasta autorizar su baja. ¿Ya? Acá básicamente nos habla acerca de bienes a valor de un sol. Lo cierto, colegas, de verdad, les comento esto porque siempre para mí ha sido un dolor de cabeza los activos a valor de un sol. ¿Ya? Creo que les hablaba en las clases iniciales. Por ejemplo, cuando yo me compraba una computadora, una PC, me compro una PC. ¿Ya? ¿Ya? La PC me cuesta 3.000 soles. Me cuesta 3.000 soles. Ahí está, 3.000 soles. Y todos dirán, todos dirán, ¿no? Mayor al cuarto de IT, es activo. Ya, pues ya, está bien. Pasó el umbral de materialidad, lo cual está mal, ¿ah? No deben guiarse en base al umbral de materialidad. No sé, de verdad, materialidad, un cuarto de la OIT, particularmente un cuarto de la OIT que sea material. ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de un cuarto de la OIT? ¿De cuánto estamos hablando actualmente, colegas? ¿Cuánto está la OIT actualmente? 4.950 me parece, ¿no? Ha subido. Entre 4.
estamos hablando de más o menos 1.200 soles. Ya. Yo les hago la pregunta. ¿Les parece material 1.200 soles? ¿Mm? Y hablando de presupuestos de entidades públicas que manejan medio billón de soles, como son el Minedu, el Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creen que es material, porque es un umbral de materialidad, 2.238 soles, como para decir lo de abajo es este activo fijo menor y lo que pasa son activos fijos. Me parece que no, ¿no? Me parece que no. ¿Ya? Entonces, yo, la verdad, en particular estoy en contra de los umbrales de materialidad. Depende mucho de la realidad de cada entidad, de su nivel de ingresos, de su nivel de activos que tiene, ¿no? De su nivel de pasivos, de su nivel de patrimonio. Los umbrales de materialidad se calculan en base a distintas variables, ¿no? En base a distintas variables. No simplemente poniendo en papel, lo que va a mayor a un corto IT es un activo. Es demasiado simple, ¿ya? Nuestra contabilidad no se puede someter a umbrales de materialidad. Así de simple. Bien, entonces continúo. Tengo una PC, me cuesta 3.000, ¿no? Paso al cuarto UIT, lo registré como un activo en la cuenta 1503, ahí está, cuenta 1503, y comienzo a depreciarlo, ¿no? Depreciación, ¿en cuánto tiempo lo deprecio? Según lo que dice la directiva, a un 25%, ¿no? Quiere decir que su vida útil es ¿de cuánto? De 4 años, ¿sí? Y todos lo depreciamos a 4 años, ¿sí o no? Lo cual está mal. Ya desde el momento en que ustedes deprecian un equipo informático en 4 años, en automático ya la información está totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque un activo, una computadora, en teoría, nunca te va a durar 4 años. Primero porque está sujeto a un mantenimiento mensual, mantenimiento preventivo, mantenimiento de rutina y mantenimiento posterior. Está asegurado por parte del proveedor. Normalmente los 2 primeros años, cuando ustedes adquieren una computadora, tienen una garantía de 2 años, al menos de 1 o 2 años. Durante ese tiempo, cualquier desperfecto es asumido por el proveedor. Se malogra tu disco duro, el teclado, qué sé yo, algún componente interno. Este es repuesto por parte del proveedor, ¿ya? Entonces, sumado al mantenimiento preventivo, correctivo y posterior y alguna reparación que tenga esa computadora, imposible de que esta computadora te dure 4 años, ¿ya? Normalmente, su vida útil normalmente va a ser de 8 a 10 años, ¿ya? Entonces, si ustedes utilizan 4 años, es más que probable, ¿ya? Es más que probable que al quinto año, ustedes vean que su vida útil valga, al quinto año, van a ver que su vida útil va a valer ¿cuánto? Un sol, ¿no? Un sol. Se van a ir a dar informática, van a decir, oye, este activo vale un sol. ¿Se sigue utilizando? Obviamente que se sigue utilizando, ¿no? Obviamente que se sigue utilizando el quinto año. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a tener que hacer una modificación de su vida útil. Le van a preguntar al de sistemas, ¿por cuánto tiempo crees que vamos a utilizar más este activo? Y ellos te van a decir así, a ojo de buen cubero, a ojo de buen cubero, te va a durar 2 años más, 3 años más. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que modificar la vida útil por 2 años más. Ya no serían 4 años, sino serían 6 años. Cuando llegue el sexto año, al finalizar el sexto año, y nuevamente tengan esa computadora a valor de un sol, van a ir nuevamente a la OTI y le van a preguntar, oye, ¿se va a seguir utilizando este bien? Sí. ¿Por cuánto tiempo? A ojo de buen cubero, por unos 3 años más. Entonces ya no van a ser 6 años, sino van a ser 9 años. Y así constantemente van a estar modificando la vida útil de una computadora de manera errónea y afectando su depreciación contra resultados acumulados. ¿Sí? Van a tener que nuevamente darle vida a esa depreciación que consumieron en exceso o de manera acelerada. Lo van a tener que dar vida nuevamente y evidentemente van a tener que aumentar tu patrimonio, tus resultados acumulados. Y afectar resultados acumulados es corregir operaciones de años anteriores. Estamos frente a un error, ¿ya? ¿Todo por qué? Porque inicialmente no le pusiste una vida útil en promedio de 8 a 10 años. Si le pones 8 a 10 años, tranquilamente de acá a 8 años le preguntas al de OTI si se puede o no se puede utilizar esos bienes.
Si tú le pones una vida de 8 años y después de 8 años vas al de la OTI, el de la OTI te va a decir, esta computadora prácticamente está ya muriendo. Creo que va a durar 1 año más o 2 años más. Si te dice eso el de la OTI, no hay problema, colegas. ¿Por qué? Porque cuando tú deprecias un activo, tú lo deprecias en base a una estimación de por cuánto tiempo lo vas a utilizar. Y como es una estimación, esta está expuesta a un margen de error. Y ese margen de error en tus estimaciones puede ser de 1 año. Es decir, tú lo depreciaste en 8 años, pero te equivocaste, pues, ¿no? Debían ser 9. O te equivocaste, debió ser 10 años. Entonces, la norma te da un margen de error en tu estimación de 2 años. Si te dice, si el activo va a durarte 2 años más, no hay problema, no lo muevas, no lo toques. O sea, te dan un margen de estimación adicional, un margen de error, perdón, adicional de 2 años, en la cual tú no modificas para nada su depreciación, ¿sí? Pero imagínate, si lo pones a 4 años y después lo modificas a 2 años más, y después a 3 años más, y después a 2 años más, ahí hay un error total, ¿no? Desde un inicio. Pero para ello ustedes tienen que cambiar los porcentajes de depreciación. Recuerden que esos porcentajes de depreciación nos da la DGCP en la directiva 005, pero es una tabla referencial. Ahí en la misma literatura indica tabla referencial. Si ustedes quieren manejar, cambiar esos porcentajes de depreciación, simplemente mandan un documento a la DGCP sustentado con un informe técnico de la OTI indicando que en base al uso que ustedes le dan a esa computadora, en base al presupuesto que tienen, porque no pueden comprar computadoras cada 4 años. No conozco ninguna entidad pública que compre computadoras cada 4 años, ni las mineras, ¿ah? Ni las mineras siquiera. Entonces, normalmente renuevan computadoras cada 8 o 10 años. Eso es lo común, eso es lo normal, de acuerdo a nuestro presupuesto, ¿ya? Entonces, en base a esos, eh, en base a ese análisis, ustedes pueden aumentar tranquilamente el valor de las computadoras de 8 a 10 años. Y se olvidan de este problema de estar modificando la vida útil y de estar haciendo seguimiento hasta bienes de valor de un sol. Y encima estamos hablando de computadoras que probablemente cuesten 2.500, 3.000 soles. Totalmente inmateriales para nuestra contabilidad, totalmente inmateriales. Para la toma de decisiones es totalmente inmateriales. ¿Ya? Ustedes dirán, sí, pero las computadoras hay que tener control, de repente se pueden malograr. Sí, pero ese no es el trabajo de contabilidad, ese es el trabajo de patrimonio. Nosotros solamente reflejamos impactos patrimoniales, no reflejamos si la computadora está en mal estado o en buen estado. Lo que podemos contribuir es que cada cierto tiempo esas computadoras tengan que ser repuestas por otras nuevas, reemplazo de computadoras, gestión de activos. Hasta ahí puede llegar nuestra acción, nuestra toma de decisión, más no en hacerle seguimiento si están bien controladas, inventariadas, ¿no? Si son mayores o menores el cuarto IT, o, o si están dañadas, o le falta el disco duro. Ese tipo de acciones pienso que es básicamente del área de patrimonio. Nosotros no podemos repetir las funciones del área de patrimonio. Nada, esto era con respecto a lo que era activos fijos. Solamente es un comentario, no he ahondado en más casuísticas. Y vayamos al tema del deterioro de valor de obras públicas paralizadas. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Tuvieran alguna consulta al respecto? Bien, no hay consultas, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente que hablan es acerca del deterioro de valor de obras públicas. Esta disposición es aplicable a la contabilización del deterioro de valor de obras públicas paralizadas que se encuentran en el ámbito de la Ley 31.589. ¿Ya? Ustedes saben que todas las obras públicas cuando se inician no necesariamente se culminan, ¿no? Muchas de ellas se paralizan. Estas se presentaron más que todo en la época del COVID también, pues, ¿no? En la época del COVID, en donde muchas de estas obras han sido paralizadas. El hecho es por simple lógica, ¿no? El hecho de que tú construyas, por ejemplo, un hospital, se me ocurre, o un colegio, ¿ya? Estás comenzando a construir y dejas paralizada la obra, evidentemente que la construcción se va a deteriorar, ¿no? Pero para la contabilidad no me interesa tanto el aspecto físico de la construcción, sino el potencial que trae consigo esa construcción. El potencial que trae consigo la construcción va disminuyendo por el simple hecho de que está
obra está siendo paralizada, ¿no? Y por lo tanto, tienes que hacer un registro contable por deterioro de valor de las obras públicas, ¿ya? Tiene que haber un deterioro. Ese es por ley, ¿no? Ese es por ley. El problema radica en que en la realidad no hacemos un inventario de obras públicas, no tenemos un inventario de obras públicas, ni siquiera tenemos bien analizada la cuenta 1503 de construcciones en curso, ¿ya? Lo cual hace mucho más difícil hacer seguimiento de qué obras tienen continuidad en cuanto a su ejecución y qué obras se encuentran paralizadas y qué obras se encuentran expuestas a un deterioro de valor. Y en este caso, miren, solamente les estoy hablando de obras paralizadas. Hay muchos casos en los cuales las obras ya están culminadas, no tienen acta de entrega, no tienen acta de recepción, no tienen liquidación técnica y financiera, y así estas siguen funcionando, ¿no? Así estas siguen funcionando. En muchos casos ni siquiera sabemos si están funcionando. Y si no sabemos que están funcionando, probablemente ni siquiera estén siendo utilizadas. Y si no están siendo utilizadas, por más que tú hayas invertido 1 millón de soles en la construcción de un colegio, se me ocurre, recuerden que un bien toma valor de acuerdo al uso que le des. A ti te puede haber costado construir ese colegio 1 millón de soles, pero si no le das uso, pues esta simplemente no tiene valor, ¿no? Hay un valor de uso. En base al uso que le des, tiene valor este inmueble, ¿no? En base al uso que le des. Pero si tienes el colegio abandonado, como son en los muchos casos, por ejemplo, cuando haces colegios en zonas altandinas, en donde los estudiantes no pueden ir por las altas temperaturas y se van a lugares, a ciudades más cercanas a estudiar porque la infraestructura y el clima es mucho más cómodo, ya. Entonces, esos colegios en zonas altandinas donde no hay ni profesores ni alumnos, pues evidentemente no están siendo utilizadas, ¿no? No tienen mantenimiento diario, no tienen limpieza. El potencial que tiene consigo está siendo deteriorado, ¿ya? Entonces, hay una inversión ahí en ese inmueble que lo puedes tener en tu contabilidad, pero que en realidad no cuesta lo que se gastó o lo que se invirtió en ese colegio. ¿Ya? Entonces depende mucho del uso que se den. Igualmente pasa con las postas médicas, ¿no? Hay postas médicas a nivel nacional, en provincia, que tú, por ejemplo, inviertes 1 millón de soles para una posta médica para que atienda a 60 personas al día, ¿sí? 60 personas al día. Vas a la posta y te das cuenta que está cerrada, que solamente atienden los viernes y los sábados, cuando el doctor viene. Y cuando viene, a la posta, solamente vienen 2 o 3 pacientes o 5 pacientes. O de repente no venden 60 pacientes al día, ¿ya? Venden 2 o 3 pacientes al día. Si tú invertiste 1 millón de soles en una posta en donde iban a dar un potencial de servicio a 60 personas al día, pero sin embargo te das cuenta que casualmente no atienden a 60 personas, sino a 2 o 3 personas, ¿qué quiere decir? Que el costo que has invertido en esa posta no es lo mismo que el valor, ¿no? El valor de uso es menos que el costo. Tú invertiste 1 millón de soles para atender a 60 personas. Sin embargo, solamente está atendiendo a 2 personas por día. Por lo tanto, el valor de esa posta disminuye totalmente, pues, porque está atendiendo a menos personas. Ese activo está brindando menos potencial de servicio, ¿no? A menos personas. ¿Me entienden? Entonces tienen que hacer un ajuste por deterioro de valor. El costo no va de la mano con el valor o el potencial de servicio que debió ser entregado a la población. Ya, eso lo van a ver mucho en la NIC SP 21, me parece, deterioro de valor de activos no financieros. Ya, miren acá, en notas a los estados financieros, las entidades deben revelar para cada clase de activos los sucesos y circunstancias que han llevado a reconocer pérdidas por deterioro, la naturaleza de los activos deteriorados y el importe de las pérdidas reconocidas en el resultado del periodo. En realidad, todo tipo de deterioro es registrado como gasto, ¿no? Pero ese tipo de gasto en particular es un síntoma de corrupción. ¿Ya? Lo más probable es que sea un síntoma de corrupción. Este, pero claro, no he visto muchos casos de deterioro. Para definir el deterioro en un proyecto de inversión es un poco complicado, ¿no? Necesitas especialistas en el tema, necesitas personal, ¿no? Necesitas recursos para poder pagar ese personal. Entonces, hasta para poder determinar síntomas de corrupción
reflejados en un deterioro de valor de obras públicas, cuesta, ¿no? Cuesta. Y no tenemos esos recursos, ¿no? Actualmente no tenemos esos recursos para poder detectar todo tipo de deterioros a nivel nacional. Les comento esto porque, miren, las auditorías hasta el año pasado pedían inventarios de bienes muebles, ¿sí? Para conocer el estado actual del potencial que tiene cada uno de sus activos. Pero a partir de la fecha ya está comenzando a pedir un inventario de bienes inmuebles. Y me dio curiosidad inocentemente, ¿por qué una auditoría pediría un inventario de bienes inmuebles? ¿Ya? Si, por ejemplo, mi entidad tiene solamente un inmueble. Me decía, ¿has hecho inventario de tu inmueble? Yo le dije, sí, pero solamente tengo uno. Sí, pero igual hay que hacer un inventario. Yo le dije, pero ahí está, pues, ¿no? Conteo uno, un inmueble. Ya está. Pero no es tanto así. O sea, cuando ustedes les hablan de un inventario, no tanto el inventario sirve para hacer un conteo de lo que tienes materialmente. El inventario sirve para saber en qué condiciones se encuentran los bienes muebles que tiene tu entidad, los bienes muebles e inmuebles. Porque en base a la condición en que éstas se encuentren, pueden estar sujetas a un deterioro del potencial. Ahora, ¿por qué se motivó ese deterioro? Siempre hay un informe técnico, pues, ¿no? Del área de servicios generales o de infraestructura que te indica por qué tu único inmueble puede haber sufrido un deterioro. Y en base a esa averiguación sirve como un punto de inicio para saber qué ha pasado. ¿Por qué un inmueble que tiene mantenimiento todos los meses, todos los años, está sujeto a un deterioro? Hay algo que está mal, ¿no? Hay algo que está mal. Es un indicio para auditorías de cumplimiento futuras. ¿Ya? Auditorías futuras. Bien, este es en el caso de deterioro. En realidad es un tema bastante complejo. No se trata simplemente de decir, ha habido un deterioro de valor, manda al gasto. ¿No? Es muy seco, ¿no? Muy seco la teoría, ¿no? Muy directo. Deterioro o gasto. Sí, pues, pero ¿dónde está hacer uso de la información, ¿no? Información útil para la toma de decisiones. ¿Dónde está ese concepto, no? Entonces, el concepto de deterioro va mucho más allá de simplemente mandarlo al gasto, en base a las pruebas que existan. ¿Ya? ¿Hasta acá se entendió el tema de deterioro? ¿Alguna consulta en cuanto a deterioro de valor? Bien. Bien, el siguiente rubro que nos habla la Directiva de Cierre Contable son de los activos intangibles. Las entidades deben registrar como activos intangibles aquellos que cumplan los criterios de identificabilidad, control y potencial de servicio, según la definición establecida para un activo, ¿no? Bueno, bueno, habla de la NIC, por si acaso, habla de la NIC SP31. Todos estos párrafos que ven ahí están recogidos a medias de la NIC SP31 intangibles. Como les dije, quien conoce NIC SP, no en su totalidad, pero al menos quien se familiarice con las NIC SP en automático, va a saber el contenido de las directivas o de las directivas futuras de cierre contable. A ver, ¿qué más dice acá? Según la definición establecida para un activo intangible, si su vida útil estimada es mayor a un año y su costo es mayor al cuarto del OIT, otra vez el cuarto del OIT, vigente a la fecha de adquisición, estos criterios son aplicados en forma individual para cada intangible. Cuando un intangible no cumpla los criterios indicados, es reconocido como gasto. Las entidades establecen políticas, hablan de políticas contables, para tratar sus activos intangibles generados internamente con arreglo a los párrafos 49 al 65 de la NIC SP 31 intangibles. Cuando hablamos de intangibles, colegas, cuando hablamos de intangibles, lo menos que tenemos que preocuparnos es por esos aplicativos informáticos, esos software, esas licencias que nosotros nos compramos diaria o mensualmente en nuestras unidades ejecutoras. El rubro de intangibles es, en realidad, para activos materiales, pues, ¿no? Activos inmateriales, que ya en futuras sesiones, perdón, les haré comentando. Pero en este caso habla parte de, creo, de conceptos inmateriales, porque habla del cuarto IT, ¿no? Todo aquel activo intangible que sea mayor en cuarto IT y que sea mayor a un año, lo registra como tal, ¿no? Como un intangible. Me parece, no sé si lo perciben, pero me parece que es un concepto bastante simple, ¿no? Encasillar todo un hecho económico simplemente porque es mayor a un año o porque es mayor al cuarto IT es demasiado simple, ¿no? Pienso que hay más variables que hay que tomar en consideración para reconocer un hecho como un intangible. Pero acá te habla también acerca de activos intangibles generados internamente. ¿Por qué hace mención a esto la norma ya? Acá te dice, si tú tienes activos generados internamente,
lee los párrafos 49 al 65 de la NIC SP31. Pienso que en este acápite, la DGCP tendría que hacer una directiva de intangibles, así como hay una directiva de propiedad de planta equipo, la directiva 005, ¿ya? Para tratar estos activos intangibles generados intangibles, también debe haber una directiva particular. Porque estas literaturas del párrafo 49 al 65 de la NIC SP31 en realidad son muy generales, ¿ya? Bastante generales. Pienso que debe haber una directiva más específica. Y les digo esto porque si ustedes ven a nivel nacional, todas sus unidades ejecutoras producen intangibles internamente, todas. O sea, el que me diga que no, o me está mintiendo, o probablemente no sepa que tiene activos intangibles generados internamente. Todas las unidades ejecutoras tienen un aplicativo, ¿ya? Elaborado por su área de la OTI, de Oficina de Tecnología e Información, todos. Y les apuesto que ninguno de esos aplicativos intangibles se encuentran activados. Es más, les apuesto que la OTI probablemente ni siquiera les haya informado que tiene una relación de aplicativos intangibles. Si han hecho la pregunta, si el SIAP que se tiene actualmente está siendo registrado como intangible dentro de nuestras cuentas generales de la República, el SIAP o el SIGA o todos los módulos que tenemos presupuestales, administrativos, están siendo registrados como un intangible generado internamente, de acuerdo a los párrafos 49 al 65. Así, una encuesta así rápida. ¿Creen que esté registrado ese SIAP? ¿Han visto o han escuchado alguna vez del registro del SIAP? ¿Qué creen? ¿El SIAP está registrado como activo intangible? ¿Qué opina? El SIAP, módulo contable, módulo administrativo, el SIGA, ¿no? Probablemente que no, ¿no? Probablemente que no. ¿Me entienden? Entonces, con mucho más razón, tiene que haber una directiva propia que nos dé los pasos a seguir y mucho más tratándose de un recurso tan especializado como son los intangibles, ¿no? Los aplicativos informáticos, ¿ya? Tiene que haber unos pasos a seguir porque hay una fase de investigación y hay una fase de desarrollo para justamente crear este aplicativo intangible por cada unidad ejecutora, ¿no? Hay pasos a seguir. No es algo así tan simple como para decir, hay que leer los párrafos 49 a la 65 para activarlo o no activar un intangible, ¿no? Es muy simple coger el cuarto OIT y mayor a un año para ver si algo se activa o no se activa como intangible. Como les digo, el hecho económico tiene muchas variables como para poder encasillarlo solamente a a unas cuantas, a unos cuantos lineamientos. Bien, en cuanto a la directiva de intangibles, miren lo que sucede acá, dice la vida útil de los intangibles adquiridos o los que generan internamente es estimada por el área técnica, teniendo en cuenta la utilización esperada, las estimaciones para activos similares, la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial, el nivel de los costos por mantenimiento del activo, el periodo de control sobre el activo, si la vida útil del activo depende de otros activos. ¿Ya? Bien. Sí, pues hay muchas variables que se tienen que tomar en consideración al momento de amortizar un activo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco el caso, a ver, se me ocurre ya, se me ocurre el caso de que se compraron, ya en mi caso, se compraron un servidor, ¿sí? Se compraron un servidor, lo voy a poner acá, un servidor que me costó, creo que 15.000 soles, un servidor, ¿ya? Y ese servidor venía con su software, ya, para que pueda funcionar el servidor. Y ello, y ello, el software costaba, creo, 2.000 soles, ya. Entonces todo me costó 17.000, ¿sí? Ahí está, ya. Miren, ahí está el software mayor al cuarto LUIT, ahí está, mayor al cuarto LUIT, mayor al cuarto de la UIT. El software se iba a utilizar evidentemente más de un año, se iba a utilizar más de un año. Mi pregunta es acá.
en este caso, ¿cómo registrarían este hecho económico? ¿Cómo se registraría este hecho económico? Me compré un servidor, una computadora, que me costó 15.000, y tengo un software que me costó 2.000 soles, ya que es mayor al cuarto IT, evidentemente, y se va a utilizar por más de un año. ¿Cómo harían en el primer caso? ¿Cómo lo registrarían? ¿Lo registran por separado? ¿Servidor como un activo fijo y software como un intangible? ¿Cómo harían? A ver, los leo. Y de paso, voy al segundo caso. Ya. En el segundo caso, me dieron un software. Software en un CD. Ya, me llegó así, en un CD. Un CD. Ya, en un CD. Me costó, igual, no sé, 5.000 soles se me ocurre, ¿ya? 5.000 soles. De esos 5.000 soles, el CD me cuesta un sol. Me cuesta un sol, ¿sí? Y el software que está en ese CD me cuesta 4.999 soles. Total, los 5.000. ¿Ya? En el primer caso, ¿cómo hago? Lo pongo por separado. Esto lo mando a la cuenta 1503 y esta a la cuenta 1507, ¿así? O lo pongo junto. Veamos qué dice nuestro compañero. Jorge Cueva dice, como un todo, como equipo de cómputo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, colegas? ¿De acuerdo con el colega Jorge? ¿Todo lo ponen como un todo? Como si fuera propiedad de planta equipo, o hago el desagregado, o hago el desagregado. Ustedes saben que cuando les pongo este ejemplo por si acaso, y todos los ejemplos que les he puesto hasta el momento, son distractores, ¿ah? Todos son distractores. En realidad, les pongo la forma del hecho económico adrede para, para que ustedes vayan hacia la esencia del hecho económico, ¿me entienden? Les hablo de facturas, de guía de remisión, PECOSas, les hago ver la, ¿no? la parte física de lo que estoy comprando, el aspecto físico, ¿no? Para perderlos un poco de la esencia, ¿ya? Ya, porque eso es lo primero que vamos a ver cuando veamos un hecho económico, esos distractores. A ver, dice, Marilia nos comenta desagregado. A ver, colega, somos 13 participantes, me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo hago en este caso intangibles? ¿Lo pongo por separado, el servidor y aparte el software, y lo deprecio y amortizo de manera separada, o los junto todo en uno solo? ¿Cómo hago en este caso? ¿Separado o junto? Si es separado, ¿por qué? Y si es junto, ¿por qué? ¿Por qué? Tomando en consideración mis distractores acá de servidor y software, porque solamente son eso, distractores. ¿Qué opinan, colegas? A ver, somos 13 participantes. Juan nos comenta separado. Uno es intangible y el otro es activo. Ya, ok. Entonces, Juan está de acuerdo con Marilia. Debe ser separado. Ya, ok. Este caso, por si acaso, también ustedes lo van a ver cuando, este caso se va a ver cuando, por ejemplo, ustedes van a trabajar y no hay un equipo de marcación, ¿sí? De marcación de entrada y salida, ¿sí o no? Ese equipito, ese equipito viene con software, ¿no? Ese equipo de marcación. Cuando ponen su dedito ahí, su huella digital, para entrar a trabajar y cuando salen de su trabajo. Ese equipo de marcación, no sé, creo que cuesta unos 10.000 soles. Ya, ese equipo de marcación. Ya. Ese equipo de marcación viene con un software, ¿no? Sin el software, no puede avisar al área de recursos humanos a qué hora han entrado y a qué hora han salido. El equipo de marcación vale 10.000, de las cuales, no sé, 8.000 igualito cuesta el equipo, ¿ya? Y 2.000 soles cuesta el software que trae consigo ese equipo de marcación. ¿También lo pongo por separado?
esos equipitos de marcación, 8.000 equipo y 2.000 soles el software. Porque les apuesto que cuando venga la factura de estos equipos de marcación, les viene como un todo, ¿no? Como equipo de marcación. No les hace la separación de cuánto cuesta el equipo y cuánto cuesta el software. A menos que ustedes le pregunten al proveedor, ¿cuánto de acá corresponde al software? Lo cual no creo que el proveedor les dé ese dato preciso. ¿Ya? Claro. Juan Arias nos dice reloj biométrico. Gracias por la creación, Juan. Reloj biométrico. Caterín nos dice junto. Junto. Bien. A ver, un par de comentarios más, por favor. ¿Los pongo junto o separado? Junto o separado. Activos intangibles. Miren, y que todavía no estoy hablándoles acerca de planos digitales, de normas ISO 9000 y 14000, ¿no? De concesiones mineras, o sea, son aplicativos, perdón, son intangibles de mayor envergadura. Estos son los intangibles típicos, ¿no? Los que utilizamos en el día a día, ¿no? Ya les explico por qué, miren, ya para terminar este tema. En el tema de intangibles, recordemos que cuando adquirimos un activo, no adquirimos el activo en sí, sino adquirimos el potencial que trae ese activo. Ahora, si ustedes se compran un servidor, evidentemente el servidor, para funcionar, para darte ese potencial que tú estás activando, para darte ese potencial, necesita de varias herramientas, ¿sí o no? El servidor dentro de sí. Necesita de cables, necesita de un disco duro, necesita, no sé, de circuitos eléctricos, no sé, hay toda una eh, infraestructura ahí dentro de la computadora, ¿no es así? Pero también, aparte de eso, necesita de un software. Es decir, el software forma parte de muchas de las herramientas que utiliza el servidor para darte el potencial de servicio. No es que el servidor te da un potencial y el software aparte te da otro potencial. Si eso fuera así, tranquilamente ustedes pueden desagregarlo en base a los potenciales diferenciados que dan cada recurso. Porque recordemos, lo que estamos registrando no son bienes que se puedan tocar, sea tangibles o intangibles. Lo que estamos registrando son potenciales. Y este potencial que recibimos de parte del servidor es gracias a la suma de dos cosas, del software y el hardware, ¿no? Es la única forma de que puedas recibir ese único potencial que finalmente es el que tú vas a activar. Por lo tanto, se registraría como uno solo. Lo mismo pasaría con el tema del reloj biométrico. Ahora, Juan Arias nos hace justamente un comentario. Dice, en el reloj no se actualiza el software de manera anual. En cambio, en el servidor, el software se paga según sus actualizaciones de manera anual. Claro, claro. Hay eh, eh, hay una precisión que hace acá nuestro compañero Juan. Miren, y es muy interesante, ¿ah? Eso se aplica también en los aplicativos informáticos. Dice, en el reloj no se actualiza el software de manera anual, ¿ya? Ya este es por la parte del biométrico. Pero dice, en cambio en el servidor, el software se paga según sus actualizaciones. Ya se paga según sus actualizaciones. Ok, nuevamente, y me parece muy interesante este caso de Juan. Ustedes una vez que compran el servidor, lo compran con el software, ¿sí o no? Ambos tienen que funcionar en conjunto para darte solamente un potencial. Por ello que ese potencial es lo que ustedes activan, ¿no? Lo que todos activan. ¿Y qué activan? Bueno, activan justamente lo que les da mayor potencial, ¿no? Si bien es cierto, tanto el software como el hardware te dan un solo potencial, quien tiene mayor inversión es justamente el software, ¿no? En este caso el software, perdón, el hardware, que en este caso es 15.000 y no el software. Pero finalmente la suma de ambos te dan un solo potencial y ese potencial que te está dando en conjunto ambas es lo que yo estoy registrando, ¿no? Como uno solo. Pero su compañero dice, evidentemente dice lo siguiente, yo tengo mi servidor, yo tengo mi software, pero año tras año tengo que darle una actualización a ese software, ¿sí? Año tras año. Mi pregunta es, ¿esas actualizaciones que habla su compañero hacen que el potencial de servicio que me está brindando el servidor mejore, aumente la vida útil, que me dé un mejor potencial, o simplemente esas actualizaciones sirven para mantener el potencial de servicios que día a día
les da ese servidor a todos los usuarios de la institución. ¿Para qué sirven las actualizaciones de software? Cuando ustedes tienen ahí su Office, ¿no? Y cada cierto tiempo de repente actualizan su Office. ¿Para qué la actualizan? ¿Para mejorar la velocidad? ¿O porque su computadora de repente está lenta? ¿O le falta algunas herramientas adicionales? Y no se sienten cómodos, pues, ¿no? Y traen una actualización. Y la actualización es simplemente para que vuelvan ustedes a su confort habitual. ¿No es así? Porque o ¿qué piensan ustedes? A menos que sea una actualización que sirva para mejorar rotundamente, notoriamente el potencial de servicios o para mejorar la vida útil de ese activo. Normalmente, ¿para qué sirven las actualizaciones? ¿Para mejorarlas o para mantener el confort actual del potencial que te está dando ese servidor? ¿Para qué sirve? Y sobre esa conclusión, ¿cómo registrarían ustedes las actualizaciones mensuales o anuales del aplicativo? ¿Cómo se registran las actualizaciones? ¿Como gasto o como activo? ¿Mm? Las actualizaciones que ustedes hacen constantemente de determinados aplicativos, ¿lo registran como un gasto o como un activo? Las actualizaciones a los aplicativos. Si las actualizaciones mejoran tu potencial de manera rotunda o mejoran la vida útil del activo de manera rotunda, evidentemente estamos frente a otro activo, frente a otro potencial que se suma al potencial inicial. Pero si estamos frente a un desembolso que lo único que va a hacer es mantener el potencial inicial en condiciones intactas, pues no estamos sumándole un potencial adicional, lo estamos manteniendo. Por lo tanto, lo único que tenemos es el activo inicial. Recuerden que activo es sinónimo de potencial. O sea, olvídense de que hay acá varias piezas, ya sea tangibles o intangibles. Olvídense de la cantidad de desembolsos que realicen en un mismo activo. Concéntrense en qué tanto potencial está agregándole a ese recurso tus desembolsos de dinero. Tú puedes ponerle las distintas actualizaciones que quieras, pero si esas actualizaciones solamente lo único que hacen es mantener el potencial inicial, pues solamente tienes un solo potencial, que es considerado como activo. Los desembolsos que hacen las actualizaciones posteriores son gastos, gastos necesarios para poder mantener el potencial inicial que tú ya lo has registrado como activo. ¿Ya? Si bien es cierto, tienes acá dos piezas, dentro del servidor tienes varias piezas, ¿no? Varias piezas. Eh, este, y no vas a estar activando pieza por pieza. Lo que acá activamos son potenciales, no piezas intangibles o tangibles. Tampoco acá no activamos desembolsos de dinero, porque puede haber desembolsos de dinero que pueden ser gastos o desembolsos de dinero que pueden ser activos. Depende. Si me trae mayor potencial, es un activo adicional. Si no me trae un potencial adicional, pues es un gasto. ¿Me entienden? Sobre esa lógica, yo sé que al comienzo de repente es un poco engorroso, ¿ya? Porque se está registrando potenciales y estar identificando potenciales como que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Más sencillos, seamos sinceros, ¿sí o no? Más sencillos es ver la factura, en base a la factura registro, pues de frente activo, o ¿no? Activo, ya sea intangible o tangible, ¿sí o no? ¿No? Y si me lo traen desagradado, mucho mejor, ¿sí o no? O sea, contabilizamos en base a conceptos, no en base al criterio de potencial. Cuando el concepto básico de un activo son recursos controlados por la entidad que te genera o potencial de servicios o beneficios económicos en el futuro. ¿Ven? Nos desconectamos por completo de ese concepto básico de lo que es un activo. ¿Ya? Ese concepto de activo no te dice registra los conceptos que figuran en una factura, ¿no? Registra sus aspectos tangibles o intangibles, ¿no? No te habla de esos, solamente te habla de recursos controlados que te generan beneficios económicos o un potencial de servicio. Juan Arias nos comenta, por ejemplo, nosotros pagamos el Oracle por 3 años. Ahí se activa como otros activos intangibles. Cuando se actualiza por un año, se envía a gasto. ¿Ya? Depende. Entonces, es un tema ya ahí creo de análisis. Si ustedes compran algún tipo de aplicativo, si este aplicativo le da un valor adicional al potencial inicial, tranquilamente ustedes lo pueden activar. Pero si no, ¿no? Si no, lo deberían enviar a un gasto, ¿no? Lo deberían enviar a un gasto. Y se van a dar cuenta mucho del potencial que ofrece cada desembolso de dinero,
por el importe del dinero, por el importe del dinero. Profesor me dice, entonces, según su criterio, ¿nunca tendríamos intangibles? Sí tendríamos intangibles. A ver, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, miren. Por ejemplo, a ver. Eh, en mi entidad tenemos suscripciones a datos bibliográficos, ¿ya? A datos bibliográficos, ¿sí? Este, el- hay una empresa que tiene toda una data de bibliografías, de libros digitales, de accesos universitarios, por las cuales yo pago una suscripción, ¿ya? Una suscripción. Normalmente son de 2 años, 3 años. Y por importes materiales, ¿ya? Entonces, que evidentemente dan un potencial de servicio a toda la población universitaria que accede a esos datos bibliográficos. Pero yo lo activo principalmente, uno, porque los importes son materiales, y no estoy hablando del cuarto IT, pero dos, porque es notoriamente claro que está dando un potencial de servicio a la población que le da lectura a esos datos bibliográficos. Incluso las visitas diarias a esa página web son registradas, ¿no? Por el mismo sistema. O sea, se cuantifica a cuánta población universitaria está dando el potencial de servicio por la cual fue adquirido esa suscripción. Miren, y estoy hablando de una suscripción. No estoy hablando ni siquiera de un software que está instalado en mi computadora. Simplemente es un link de acceso a una página web, que yo lo registro como un intangible, como un activo intangible, por el simple hecho que está dando un potencial a la población estudiantil y que está claramente cuantificada. ¿Me entienden? No me concentro en si el aplicativo está instalado en mi computadora, ¿no? ¿No? O por cuánto tiempo, no. Cuantifico el potencial de servicios. ¿Sí? Sobre el potencial, si en el caso de Juan él evidencia de que lo que está adquiriendo le da un potencial de servicio adicional a la que él tiene, tranquilamente tiene que registrarlo como un activo. Pero si solamente estás invirtiendo o gastando dinero, perdón, para mantener el potencial de servicio que tú tienes actualmente, eso es gasto, pues. No estás agregando nada más. O sea, no estás agregando ningún valor adicional que puedas dar a los usuarios. Solamente estás manteniendo el valor inicial. Eso es gasto. Es como cuando tú tuvieras una casa, te compras la casa, para ti es un activo. Después de un año lo puedes pintar, ¿no? Pero por más que inviertes bastante dinero en pintarlo, esa inversión, ese gasto por pintarlo no es activo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el gasto que estás haciendo no le está agregando un potencial adicional a tu casa, simplemente está manteniendo el potencial inicial. Entonces, ese tipo de inversiones, perdón, ese tipo de desembolsos de dinero son considerados como gastos, ¿ya? Concentremos en el potencial, en qué tanto me agrega un potencial o un valor agregado a mi entidad para poder determinar si esa transacción intangible es o no catalogada como un activo, ¿ya? Como un activo. Y sí, Juan, en muchos de los desembolsos que hagamos y que son embolsos inmateriales y que me van a durar para unos cuantos meses, incluso para un año, posiblemente sean gastos, ¿ya? Porque solamente sirven para mantener el potencial inicial de los aplicativos informáticos que tenemos en nuestras unidades ejecutoras, ¿ya? Por eso que yo les decía, estoy un poco en contra de acogerme o sea, meterme a ese cuarto de OIT o que sea mayor al año, ¿no? Mayor a un año. No se concentra para nada en el potencial de servicio que brinda al usuario. Bien, bien, colegas. Nada, como ven, me gusta que haga este contexto, este entorno de consultas, alimenta más la casuística en realidad y la clase. Como ven, en un simple párrafo de pocas líneas se pueden sacar muchas historias, ¿no? Que pueden ser analizadas, como es en el caso de activos intangibles. ¿Ya? Bien, nada, les agradezco por la participación de esta mañana. Probablemente haga una última sesión ya en horas de la tarde, a eso de las 7 de la noche, y con eso culminaría eh, las sesiones de cierre contable. Por el momento les agradezco su participación en este curso piloto de cierre contable. Más que todo era para hacer comentarios a cada uno de los contenidos literales. Eh,
que se encuentran en el cierre contable, pero que también puedan ver que esta literatura que ven en pantalla solamente es un pequeño extracto de todo lo que tienen que estudiar, ¿no? Con Nix SP y marco conceptual. Es un pequeñísimo extracto, es un recuerdo, no es un remember, ahí es como una revista que estás leyendo al paso y como que te pone al tanto, pues, ¿no? De algo que en realidad tiene mucha más literatura por estudiar, ¿ya? Como digo, quien lee constantemente marco conceptual y Nix SP, ¿ya? Como una práctica diaria, tranquilamente va a poder eh, poder entender rápidamente esta literatura contenida en el cierre contable. Ya para terminar, les recomiendo mucho que yo les hablaba acerca del criterio profesional en clases anteriores, que es la suma, a mi parecer, de conocimiento más experiencia, ¿ya? Conocimiento, evidentemente, radica en estudiar el marco conceptual y las NICS SP principalmente, y también controles internos, ¿no? Normas de control interno, ¿sí? Ya, eso es la parte de conocimiento. La parte de experiencia, ustedes saben nos puede tomar años, ¿no? De acuerdo a las entidades en que nosotros trabajemos, vamos adquiriendo más experiencia. Pero una forma, tal vez, de hacerle trampa al sistema, de cómo tener experiencia en distintos giros del negocio, conocer distintos giros del negocio, es tener una lectura de estados financieros, ¿ya? Les recomiendo que siempre entren a la página de la SMB, Superintendencia de Mercados y Valores, en donde ven estados financieros de distintas entidades privadas, donde están claramente establecidas sus políticas contables y sus reglas de juego, y su giro del negocio, ¿no? Su giro del negocio, y en base a eso, cómo aplican sus políticas contables. Y de alguna manera eso nos da experiencia o conocimiento respecto a otros giros del negocio que podemos relacionar tranquilamente con las unidades del sector público. ¿Ya? La suma de estos hace que seamos imparables en el estudio de la contabilidad. Esta lectura de estados financieros es muy común entre los auditores, ¿no? Por eso que los auditores a veces conocen tantos giros del negocio, perdón, por lo mismo que están en constantes auditorías, ¿no? Pero también porque están en constante lectura de estados financieros. Ellos de frente leen los estados financieros, ¿no? Nosotros somos un poquito más minuciosos, ¿no? Vemos los hechos económicos. Ellos ven como que resumen ya de todo nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, les recomiendo concentrarse acá, en todo esto que ven acá, para que la literatura contable de los cierres contables y todo lo que hubiera de la DGCP, toda la literatura contable de la DGCP, les sea más digerible, ¿sí? Bien, les agradezco la participación nuevamente el día de hoy y posiblemente retome la última clase el día de hoy a las 7 de la noche. Gracias a todos. Gracias y buenos días.